Un potrillo Mustang abandonado, a horas de la muerte en la dura naturaleza de Nevada. Todos esperaban que la naturaleza siguiera su curso, pero cuando un lobo gris envejecido se acercó al caballo moribundo, ocurrió algo extraordinario que desafió todo lo que entendemos sobre los animales salvajes. Este notable encuentro entre depredador y presa cambiará tu comprensión de la compasión y la supervivencia, revelando cómo las conexiones más poderosas de la vida pueden surgir en los momentos más desesperados. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal, dale me gusta a este video y activa las notificaciones. Esto nos ayuda a traerte más historias inspiradoras como esta. El desierto de Nevada se extendía sin fin bajo el implacable sol del verano. Entre los escasos arbustos de salvia y el terreno rocoso de las montañas Ruby, un potrillo Mustang castaño de 3 semanas yacía colapsado de lado, con respiraciones que llegaban en jadeos superficiales. Spirit, como sería nombrado más tarde, se había separado de su manada durante una tormenta de verano repentina que había dispersado a los caballos salvajes por la región. Demasiado joven para seguir el ritmo, el potrillo se desvió en la dirección equivocada, terminando a millas de su madre y la protección de la manada. Durante 2 días, el joven Mustang había vagado, su pequeño cuerpo rápidamente deshidratado bajo el calor abrasador. Finalmente, sus piernas, aún torpes por la juventud, cedieron bajo él en una pequeña depresión cerca de un lecho de arroyo seco. Su pelaje castaño, alguna vez brillante con salud, ahora estaba opaco y cubierto de polvo. Sus ojos, vidriosos por el agotamiento y el miedo, miraban sin ver al vasto cielo azul. Cada respiración era más laboriosa que la anterior, su pequeña caja torácica subiendo y bajando con fuerza menguante. A 1/4 de milla, desde la sombra de un afloramiento rocoso, un par de ojos ámbar observaban. Shadow, un lobo gris envejecido con un rostro lleno de cicatrices de batallas y un hocico canoso, había estado siguiendo el rastro del potrillo desde el amanecer. A los 12 años, el lobo era anciano según los estándares salvajes. Alguna vez líder de una manada próspera, Shadow ahora vivía solo, expulsado por machos más jóvenes y fuertes. Sus días de caza estaban prácticamente terminados, sus articulaciones dolían por la artritis y uno de sus colmillos estaba roto, lo que hacía que los derribos limpios fueran cada vez más difíciles. Recientemente había sobrevivido con presas más pequeñas y carroña. El potrillo moribundo representaba una oportunidad para una comida fácil. Shadow se acercó sigilosamente, sus movimientos calculados y silenciosos a pesar de su edad. Los instintos de toda una vida le decían que esperara hasta que la respiración del potrillo cesara por completo, pero algo más, algo inesperado, lo hizo detenerse a 20 yardas del caballo colapsado. El viento cambió, trayendo consigo nuevos olores, coyotes acercándose desde el sur y algo más, algo humano. Shadow se congeló, con las orejas erguidas hacia adelante, dividido entre la promesa de comida y la amenaza del peligro. El potrillo levantó la cabeza ligeramente de repente, quizás sintiendo la presencia del depredador. Sus ojos se encontraron a través del espacio polvoriento entre ellos, la inocencia moribunda de la presa y la sabiduría antigua de un depredador. En ese momento, algo pasó entre ellos, algo que trascendió el orden natural. Shadow dio otro paso adelante, su decisión tomada, pero ¿qué haría el viejo lobo a continuación? ¿Sería este el fin del potrillo, o intervendría el destino en este rincón desolado de la naturaleza? Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, proyectando sombras largas sobre el suelo del desierto, 2 vidas solitarias colgaban en la balanza. Shadow se acercó, con el hocico gris pegado al suelo, los ojos ámbar fijos en el potrillo.
Cada instinto, afilado a través de generaciones de evolución, le decía que esto era una presa, vulnerable, moribunda, una comida fácil en un paisaje duro donde la comida era escasa. Sin embargo, algo detuvo al viejo lobo. Cuando Sharo se acercó más, el potrillo hizo un débil intento de levantarse, logrando solo alzar la cabeza unas pulgadas antes de colapsar nuevamente. El pequeño movimiento envió polvo en espiral hacia arriba en la luz dorada de la tarde. El lobo se detuvo, observando, su cabeza llena de cicatrices inclinándose ligeramente con curiosidad. A 10 millas de distancia, Jessica Harman conducía su camioneta maltrecha por un camino de tierra lleno de baches. A los 32 años, Jessica había pasado la última década trabajando como bióloga de vida silvestre, especializándose en las poblaciones de caballos salvajes de Nevada. Recientemente, había comenzado un proyecto de investigación para rastrear los movimientos de la manada de las montañas Ruby, y hoy había recibido informes de un potrillo separado. Probablemente llegamos demasiado tarde, Mark, dijo a su colega, que estaba sentado en el asiento del pasajero, escaneando el horizonte con binoculares. Si la manada se dispersó durante esa tormenta hace 2 días, un potrillo solo no duraría mucho aquí. Mark asintió sombríamente. Aún así, tenemos que intentarlo. El rastreador satelital muestra que la manada principal está a unas 15 millas al norte ahora. Si lo encontramos vivo, podríamos intentar reunirlos. Jessica no respondió, sus nudillos blanqueándose mientras agarraba el volante. Había visto demasiados potrillos huérfanos perecer en estas montañas para ser optimista, pero no podía darse por vencida sin intentarlo. En el lecho del arroyo seco, Sadou había reducido la distancia al potrillo. Estaba a solo 5 pies ahora, con las fosas nasales abiertas mientras captaba el olor del Mustang moribundo. Los ojos del potrillo, alguna vez brillantes con la promesa de la vida, ahora reflejaban solo miedo y resignación. Sadou había visto la muerte muchas veces. Como líder de manada, había dado muerte a innumerables presas a lo largo de los años. Pero ahora, en su soledad y vejez, algo había cambiado dentro de él. Quizás era la sabiduría que viene con sobrevivir tanto tiempo en un mundo implacable, o quizás simplemente que su hambre no era lo suficientemente desesperada como para superar su curiosidad. El lobo rodeó al potrillo lentamente, examinándolo desde todos los ángulos. La respiración del joven caballo se había vuelto más laboriosa, su pequeño cuerpo temblando de deshidratación y agotamiento. Sadou reconoció las señales, no era una muerte rápida lo que venía, sino un desvanecimiento lento y doloroso. En un movimiento sorprendente, el lobo se acostó a varios pies del potrillo, apoyando su cabeza canosa en sus patas. Esperaría, ya fuera por la muerte del potrillo o por algo completamente diferente, quizás incluso Sadou mismo no lo sabía. A medida que la tarde se desvanecía, la condición del potrillo empeoró aún más. Sus ojos comenzaron a cerrarse, la conciencia desvaneciéndose. Fue entonces cuando Sadou hizo algo extraordinario. Se levantó y se acercó al caballo moribundo, empujando suavemente el cuello del potrillo con su hocico. Cuando no hubo respuesta, el lobo miró hacia una pequeña depresión cercana, donde, notablemente, aún quedaba un pequeño charco de agua de la reciente tormenta. Sadou miró al potrillo, luego al agua, un conflicto evidente en sus ojos antiguos. A millas de distancia, la camioneta de Jessica rebotaba sobre un tramo particularmente accidentado del terreno. Creo que veo algo más adelante, dijo Mark de repente, señalando un afloramiento rocoso que se alzaba en la distancia sobre el lecho del arroyo seco.
Lo que ni Jessica ni Mark podían ver aún era que, en la luz menguante del día, un viejo depredador estaba tomando una decisión que desafiaría todo lo que entendían sobre el mundo natural. Mientras el crepúsculo pintaba el desierto con tonos de púrpura y dorado, Shadow tomó una decisión que desafió su naturaleza depredadora. En lugar de esperar a que el potrillo muriera, el viejo lobo se movió hacia la pequeña depresión donde se había acumulado agua de lluvia. Sumergió su hocico en el líquido precioso, luego se volvió hacia el potrillo colapsado. Shadow hizo algo notable, comenzó a lamer el hocico seco del potrillo, transfiriendo humedad a los labios resecos del caballo moribundo. La acción fue deliberada, casi metódica, como si el antiguo depredador entendiera exactamente que necesitaba más el joven animal presa. Los párpados del potrillo se agitaron ante la sensación de humedad, su lengua, hinchada por la deshidratación, hizo un débil intento de lamer sus labios. Animado por esta respuesta, Shadow repitió sus acciones, viajando de ida y vuelta entre el charco de agua y el potrillo varias veces. En su tercer viaje, el lobo intentó algo aún más asombroso, tiró suavemente de la crin del potrillo, aplicando justo la presión suficiente para comunicar intención sin causar dolor. Tras varios intentos fallidos de despertar al Mustang, Shadow se acostó junto al potrillo, presionando su cuerpo cálido contra el lado del caballo, compartiendo calor corporal mientras la noche del desierto comenzaba a enfriarse rápidamente. Jessica y Mark habían abandonado su camioneta a media milla, donde el terreno se volvió demasiado accidentado para conducir. Continuaron a pie, siguiendo el lecho del arroyo seco mientras la luz se desvanecía. Deberíamos haber traído las luces portátiles, murmuró Mark, encendiendo su linterna. Estamos perdiendo la luz del día rápidamente. Jessica no respondió de inmediato, su atención había sido captada por un movimiento adelante, algo gris contra el paisaje oscurecido. Mark, susurró, agarrando su brazo, mira ahí. ¿Es eso un lobo? Mark levantó sus binoculares, ajustando el enfoque en la luz tenue. Creo que sí. Y hay algo más con él. Podría ser nuestro potrillo, pero, el lobo no lo está atacando. Eso no tiene sentido. A menos que el potrillo ya esté muerto, dijo Jessica, acelerando el paso. Pero al acercarse, moviéndose con cuidado para evitar asustar al lobo, lo que presenciaron los hizo detenerse en seco. El viejo lobo estaba acostado junto al potrillo, y mientras observaban, se levantó, fue al pequeño charco de agua y regresó para humedecer el hocico del caballo nuevamente. Eso es imposible, susurró Mark. Los lobos no. Sé lo que hacen y no hacen los lobos, lo interrumpió Jessica, su voz apenas por encima de un susurro, y esto es algo que nunca he visto documentado en ninguna parte. De repente, el lobo se dio cuenta de su presencia, su cabeza se alzó rápidamente, sus ojos ámbar reflejando el haz de la linterna de Mark. En lugar de huir de inmediato como lo harían la mayoría de los lobos, Shadow se mantuvo firme, posicionándose entre los humanos y el potrillo. Lo está protegiendo, dijo Jessica con incredulidad. Por un largo momento, los tres, lobo, mujer y hombre, permanecieron congelados en un cuadro que desafiaba todo lo que Jessica creía saber sobre el comportamiento de la vida silvestre. Shadow emitió un gruñido bajo, no agresivo, sino de advertencia. Jessica alcanzó lentamente su cantimplora. Mark, voy a intentar algo. No te muevas. Jess, es un lobo salvaje. No. Pero Jessica ya había dado un paso lento hacia adelante. Desenroscó su cantimplora y vertió agua en un pequeño cuenco plegable que llevaba para investigaciones de campo.
moviéndose con deliberada lentitud, colocó el cuenco en el suelo y retrocedió. El lobo observó, con los músculos tensos, listo para huir o luchar. Cuando Jessica y Mark retrocedieron varios pasos, Shadow se acercó al cuenco con cautela, lo olió, luego miró al potrillo. Lo que pasó después cambiaría el curso de todas sus vidas. En lugar de beber él mismo, el lobo recogió el cuenco con cuidado en sus mandíbulas y lo llevó al potrillo moribundo. Cuando la noche cayó completamente sobre el desierto de Nevada, las estrellas emergieron para presenciar una alianza que trascendía las antiguas fronteras entre depredador, presa y humano. Pero, ¿sería esta frágil conexión suficiente para salvar la vida del potrillo? La noche del desierto se volvió fría mientras Jessica y Mark establecían un campamento temporal a 20 yardas de donde yacía el potrillo con su improbable guardián. Trabajaron en silencio, erigiendo una pequeña carpa y desembalando suministros de emergencia, sus movimientos cuidadosos y deliberados para evitar asustar al lobo. He contactado por radio a la unidad veterinaria móvil, susurró Mark, regresando de una llamada en su teléfono satelital. Pueden estar aquí por la mañana con fluidos intravenosos y equipo médico adecuado. Pero, honestamente, Jess, no creo que el potrillo pase la noche. Jessica asintió sombríamente mientras llenaba otro cuenco poco profundo con agua y añadía electrolitos de su kit de campo. La condición del potrillo era crítica, deshidratación severa, posible fallo orgánico y las fluctuaciones extremas de temperatura del desierto trabajaban en su contra. ¿Qué hay del lobo?, preguntó Mark. Clark no estará feliz si le decimos que estamos intentando salvar a un potrillo con un depredador salvaje de guardia. Clark no está aquí, respondió Jessica con firmeza. Y no voy a ahuyentar a ese lobo, no después de lo que hemos visto. Se acercó lentamente, con el cuenco en la mano, y lo colocó a varios pies de donde Shadow yacía junto al potrillo. Los ojos del viejo lobo siguieron cada uno de sus movimientos, pero no hizo ningún gesto agresivo. Jessica notó su apariencia en el haz de su linterna, el hocico canoso, el rostro lleno de cicatrices y un leve cojeo al levantarse para investigar la ofrenda. «Es anciano», murmuró mientras retrocedía. «Probablemente ya no puede cazar eficazmente. Eso podría explicar su comportamiento. Se ha adaptado». Mark parecía escéptico. «Los lobos no dejan de ser lobos, Jess. Esto va en contra de todo lo que sabemos sobre el comportamiento de los depredadores». Shadow recogió el cuenco en sus mandíbulas y lo llevó al potrillo, derramando solo un poco mientras lo colocaba cerca del hocico del Mustang. Con suaves empujones, animó al potrillo a beber. El joven caballo, algo reanimado por las atenciones previas del lobo, logró tomar unos sorbos débiles. A medida que la noche se profundizaba, Jessica y Mark se turnaban para vigilar a la extraña pareja. Alrededor de la medianoche, surgió una nueva amenaza, los distintivos aullidos y ladridos de coyotes resonaron en el desierto, acercándose por momentos. 4, tal vez 5, estimó Mark, alcanzando el rifle que llevaban para protección. Shadow también los oyó, sus orejas se alzaron hacia adelante y se levantó rígidamente sobre sus patas. El potrillo, sintiendo el peligro, intentó sin éxito ponerse de pie, logrando solo levantar la cabeza unas pulgadas. Jessica observó cómo el lobo se posicionaba entre los coyotes que se acercaban y el potrillo vulnerable. La postura de Shadow cambió, su pelaje se erizó, y a pesar de su edad y fragilidad, de repente parecía formidable. «Va a defenderlo», dijo Jessica con incredulidad. «Un lobo viejo contra una manada de coyotes».
Los coyotes aparecieron en la cresta sobre el lecho del arroyo seco, sus ojos brillando en la oscuridad. Shadow emitió un gruñido profundo y retumbante que Jessica sintió en su pecho más que escuchó. El coyote líder vaciló, tal vez reconociendo la amenaza en la postura del viejo lobo a pesar de su ventaja obvia. «Tenemos que ayudarlo», dijo Jessica, tomando una linterna y su bastón de senderismo. «Haz ruido». Mark siguió su ejemplo, y juntos gritaron y golpearon el equipo, creando un estruendo que resonó en la noche. Los coyotes, atrapados entre un lobo defensivo y humanos ruidosos, se retiraron tras un enfrentamiento tenso. Cuando el silencio regresó al desierto, Shadow permaneció vigilante durante casi una hora antes de asentarse nuevamente junto al potrillo. Jessica notó que se posicionó en el lado que miraba hacia la dirección de donde habían venido los coyotes. «Protección deliberada», susurró a Mark mientras retrocedían a su carpa. «Estoy documentando todo. Esto podría revolucionar lo que entendemos sobre las relaciones entre especies». Al amanecer, Jessica fue despertada por el sonido de un helicóptero. La unidad veterinaria móvil había llegado antes de lo esperado, aterrizando en un área despejada a media milla de distancia. Cuando la luz del día se extendía por el desierto, fue a revisar al potrillo. Para su asombro, el joven Mustang aún estaba vivo, su respiración ligeramente más fuerte que la noche anterior. Shadow estaba sentado cerca, alerta pero exhausto, sus costados subiendo con cada respiración. Cuando el lobo vio a Jessica, se levantó temblorosamente sobre sus patas, tambaleándose ligeramente. «Ha estado despierto toda la noche», se dio cuenta Jessica en voz alta, montando guardia. El sonido de los vehículos acercándose hizo que las orejas de Shadow se movieran. Miró a Jessica, luego al potrillo, y luego de nuevo al humano. Algo en los ojos antiguos del lobo parecía transmitir un mensaje, una entrega de responsabilidad. Con una última mirada al potrillo, Shadow cojeó hacia los afloramientos rocosos, su misión aparentemente completa. Jessica lo observó irse, con la comprensión amaneciendo en su corazón. El viejo lobo había hecho todo lo que podía, ahora dependía de los humanos continuar lo que él había comenzado. Jessica se quedó atrás mientras la doctora Elena Rodríguez, la veterinaria principal, trabajaba rápidamente para evaluar la condición del potrillo. Las líneas intravenosas administraban fluidos vitales mientras los monitores emitían pitidos constantes, creando una yuxtaposición surrealista de la medicina moderna contra el telón de fondo del desierto antiguo. «Es notable que aún esté vivo», dijo la doctora Rodríguez, sus manos experimentadas moviéndose eficientemente mientras verificaba los signos vitales del potrillo. «Deshidratación severa, desnutrición y exposición a los elementos. Debería haber muerto hace días». Jessica miró hacia el afloramiento rocoso donde Shadow había desaparecido. «Tuvo ayuda». La doctora Rodríguez levantó la vista con escepticismo. «¿De un lobo?» «Mark me lo dijo, pero me resulta difícil de creer». «Grabé algo de eso», respondió Jessica, sacando su cámara. «Míralo tú misma». Mientras el equipo veterinario continuaba trabajando en el potrillo, Jessica mostró a la doctora Rodríguez las imágenes que había capturado durante la noche. Shadow trayendo agua, acostado protectoramente junto al potrillo, enfrentándose a los coyotes. El video era granulado en la luz baja, pero innegable. «Esto contradice todo lo que sabemos sobre las dinámicas naturales entre depredador y presa», murmuró la doctora Rodríguez, su mente científica luchando por reconciliar lo que veía. «¿Has compartido esto con alguien más?» «Aún no», respondió Jessica. «Quería entenderlo mejor primero».
Su conversación fue interrumpida por un alboroto entre el equipo. El potrillo había comenzado a mostrar signos de angustia, su respiración volviéndose rápida y superficial. Su temperatura está bajando, llamó uno de los técnicos. Lo estamos perdiendo. La doctora Rodríguez corrió hacia el potrillo, dando órdenes a su equipo, fluidos calientes ahora, y traigan las mantas térmicas del helicóptero. Jessica se quedó de pie, impotente, mientras luchaban por estabilizar al joven Mustang. Se encontró escaneando el horizonte, esperando irracionalmente ver la forma gris de Sadow regresando, como si el viejo lobo pudiera ayudar de alguna manera donde la medicina moderna estaba fallando. En ese momento de desesperación, Jessica tomó una decisión. Se acercó a la doctora Rodríguez. El olor del lobo, dijo con urgencia. El potrillo lo asocia con seguridad ahora. ¿Podemos intentar algo poco convencional? La veterinaria pareció escéptica pero asintió. En este punto, estoy abierta a sugerencias. Jessica corrió rápidamente al lugar donde Sadow había yacido junto al potrillo durante la noche. Usando un pañuelo limpio, recogió tierra y pelo de la marca dejada por el cuerpo del lobo. Regresando al potrillo, colocó suavemente el paño perfumado cerca de sus fosas nasales. El efecto fue sutil pero inmediato, la respiración del potrillo se desaceleró ligeramente y sus músculos, que habían estado tensos por el estrés, se relajaron visiblemente. Vaya, que me condenen, murmuró la doctora Rodríguez. Mantén eso ahí. Durante toda la mañana, el equipo trabajó incansablemente. Para el mediodía, el potrillo se había estabilizado lo suficiente como para ser transportado. Lo cargaron cuidadosamente en una eslinga especialmente diseñada y lo llevaron al helicóptero que esperaba. Lo llevaremos al Centro de Recuperación de Caballos Salvajes en Carson City, le dijo la doctora Rodríguez a Jessica. Tendrá atención las 24 horas allí. Jessica sintió, su mirada atraída nuevamente hacia los afloramientos rocosos. Me gustaría ir, pero hay algo que necesito hacer primero. Después de que el helicóptero partiera con Mark acompañando al potrillo, Jessica tomó su mochila y equipo de rastreo. Algo la impulsó a encontrar a Sadow, preocupada por su bienestar, curiosidad científica, o tal vez algo más profundo que aún no podía articular. Siguiendo huellas débiles en el polvo, rastreó al lobo hasta una pequeña cueva en las rocas. Se acercó con cautela, llamando suavemente, «Sadow, ¿estás ahí, viejo?» Un gemido bajo le respondió. Jessica miró en la oscuridad para ver al lobo acostado de lado, respirando pesadamente. Sus ojos, cuando se encontraron con los de ella, mostraban reconocimiento pero también resignación. Los esfuerzos de la noche habían cobrado su precio en su cuerpo envejecido. Jessica se acomodó en la entrada de la cueva, manteniendo una distancia respetuosa. Hiciste algo imposible, le dijo suavemente. Salvaste a ese potrillo cuando todo en tu naturaleza debería haberte dicho que aprovecharas una comida fácil. ¿Por qué? Sadow la observó con esos ojos ámbar antiguos que parecían contener la sabiduría de milenios. Por supuesto, no podía responder, pero mientras Jessica se sentaba con él durante la tarde, comenzó a formar teorías. Tal vez fue su edad, ya no impulsado por los hambres urgentes de la juventud. Tal vez fue su soledad, separado de su manada y buscando alguna forma de conexión. O tal vez fue algo más profundo, algo que trascendía las especies, un reconocimiento del sufrimiento y una elección para aliviarlo en lugar de explotarlo. Al acercarse la noche, Jessica tomó otra decisión difícil. Llamó a la doctora Rodríguez. Elena,
necesito otro favor. Hay un lobo anciano aquí, el que ayudó al potrillo. Está en malas condiciones. Creo que podría estar muriendo. 3 semanas después, Jessica estaba de pie en la ventana de observación de la instalación de rehabilitación, observando mientras el potrillo castaño, ahora nombrado Spirit, devoraba ansiosamente su comida matutina. Su transformación era notable. Alguna vez al borde de la muerte, ahora brincaba alrededor de su corral con la energía ilimitada de la juventud restaurada. Sus análisis de sangre salieron normales esta mañana, dijo la doctora Rodríguez, uniéndose a Jessica en la ventana. Sin daño renal duradero por la deshidratación, lo cual es honestamente milagroso. Creo que podemos empezar a planear su reintroducción a la manada salvaje el próximo mes. Jessica asintió distraídamente, sus pensamientos en otra parte. ¿Y Sadou? La expresión de la doctora Rodríguez se suavizó. Ven a ver por ti misma. Caminaron a través de la instalación hacia una sección separada diseñada para la rehabilitación de depredadores. A diferencia de los otros corrales que albergaban lobos heridos por vehículos o encuentros humanos, el espacio de Sadou era único, más grande, con una plataforma elevada que daba al potrillo adyacente. El viejo lobo estaba dormitando bajo el sol de la mañana cuando se acercaron. Pasa horas ahí arriba, señaló la doctora Rodríguez, apuntando a la plataforma. Al principio, no podíamos entender por qué estaba tan fijado en ese lugar. Jessica sonrió. Da al potrillo de ejercicio de Spirit, ¿verdad? Exacto. Cuando movemos al potrillo afuera cada tarde, Sadou lo observa como un padre helicóptero. El personal comenzó a coordinar sus horarios para que los dos pudieran tener contacto visual diario. Como si fuera una señal, las orejas de Sadou se alzaron al escuchar sus voces. Se levantó rígidamente y se acercó a la cerca, sus ojos ámbar encontrando a Jessica de inmediato. Hola, viejo amigo, lo saludó, arrodillándose para estar a la altura de sus ojos. ¿Te ves mejor? Sadou gimió suavemente, presionando su nariz contra la cerca que lo separaba. Jessica había visitado regularmente durante las últimas semanas y el lobo había comenzado a reconocer e incluso anticipar su presencia. La junta se reúne mañana para decidir sus futuros, dijo la doctora Rodríguez en voz baja. El camino de Spirit es relativamente claro, recuperación, luego reintroducción. Pero Sadou dejó el pensamiento sin terminar. Ambas sabían las complicaciones que rodeaban al lobo anciano, demasiado habituado a los humanos ahora para ser liberado, pero a diferencia de otros residentes permanentes que habían sido criados en cautiverio, Sadou había conocido una vida de libertad. He estado pensando en eso, dijo Jessica lentamente. ¿Y si hubiera una tercera opción? Algo que honre tanto su naturaleza salvaje como la conexión extraordinaria que formó con Spirit. Esa tarde, Jessica presentó su propuesta al Consejo de Directores de la instalación, un grupo diverso de expertos en vida silvestre, veterinarios y defensores de la conservación. Lo que presenciamos en el desierto no fue solo una anomalía, explicó, mostrando su documentación e investigación. Fue un ejemplo de empatía entre especies que desafía nuestra comprensión fundamental del comportamiento de la vida silvestre. Describió su plan, un santuario especial donde tanto Sadou como Spirit pudieran vivir sus vidas, no completamente salvajes pero tampoco tradicionalmente en cautiverio, un lugar donde su vínculo único pudiera mantenerse mientras también sirviera como una oportunidad educativa. El público ya está invertido en su historia, continuó Jessica. El metraje que capturé se ha vuelto viral, con más de 10 millones de vistas. La gente lo llama una fábula moderna,
el lobo que salvó a un caballo en lugar de cazarlo. Tras horas de deliberación, la Junta aprobó una versión modificada de la propuesta de santuario de Jáseca de manera provisional. No era todo lo que había esperado, pero era un comienzo. Cuando la reunión concluyó, Jáseca caminó rápidamente al área de rehabilitación de depredadores. Encontró a Shadow en su lugar favorito en la plataforma, mirando al potrillo oscuro donde Spirit regresaría mañana. «Lo hicimos, viejo», le dijo suavemente. «No es perfecto, pero es una oportunidad». Shadow se volvió para mirarla, sus ojos antiguos reflejando las suaves luces de seguridad. En ese momento, Jáseca sintió el peso de su promesa hacia él, de honrar la elección extraordinaria que había hecho y asegurar que su tiempo restante tuviera sentido y dignidad. 6 meses después, el santuario había pasado de ser un concepto a una realidad. Ubicado en un valle protegido a 30 millas de Carson City, el santuario Wild Crossroads ocupaba 50 acres de terreno diverso, prados abiertos, áreas boscosas y afloramientos rocosos que imitaban el paisaje natural de Nevada. Jáseca estaba en la plataforma de observación, con un portapapeles en la mano, tomando notas mientras observaba la escena extraordinaria que se desarrollaba abajo. En el prado central, Spirit, ahora un potro de 1 año saludable con un pelaje castaño brillante, pastaba pacíficamente junto a otros 2 mustangs rehabilitados que se consideraron inadecuados para la liberación salvaje. Y allí, descansando a la sombra de un enebro a solo 20 yardas de distancia, yacía Shadow. El viejo lobo ahora tenía su propia manada, 3 lobos más con historias similares de intervención humana y retornos imposibles a la naturaleza, pero Shadow seguía siendo único entre ellos, a menudo separándose de sus compañeros caninos para simplemente observar a Spirit desde lejos. ¿Todavía mantienen la distancia?, preguntó la doctora Rodríguez, uniéndose a Jáseca en la plataforma. La veterinaria se había convertido en una parte integral del equipo de investigación del santuario, su escepticismo inicial reemplazado hace tiempo por curiosidad científica. La mayoría de las veces, respondió Jáseca. Pero capturamos algo notable en las cámaras nocturnas. Déjame mostrarte. Sacó imágenes en su tableta. El video de visión nocturna mostraba a Spirit, aparentemente teniendo una pesadilla, con las piernas temblando mientras dormía. El joven caballo se despertó de repente, relinchando con angustia. En cuestión de momentos, una figura gris apareció en el encuadre, Shadow respondiendo al sonido. El lobo se acercó con cautela, se acomodó a unos pies del caballo y simplemente permaneció allí hasta que Spirit se calmó y volvió a dormir. No son amigos de la manera en que los humanos entienden la amistad, explicó Jáseca. No juegan juntos ni buscan afecto físico el uno del otro. Pero hay esta conciencia, esta conexión. Shadow todavía se ve a sí mismo como el protector de Spirit. Esa noche, durante una gala de recaudación de fondos para el santuario, Jáseca fue llamada por una alerta de emergencia. Ladrones de caballos habían atacado el santuario, y tanto Spirit como Shadow estaban desaparecidos. Los equipos de búsqueda se desplegaron por la propiedad y en la naturaleza circundante. 2 horas después, encontraron un remolque de caballos abandonado a 3 millas del santuario. Las huellas de un lobo rodeaban el remolque, y había signos evidentes de una lucha en la tierra perturbada. Siguiendo las huellas, los encontraron en un pequeño barranco, Spirit de pie, alerta pero tranquilo, y Shadow acostado de lado cerca, herido pero vivo. De alguna manera, el viejo lobo había escapado de su corral seguro después de escuchar la angustia del joven caballo, lo rastreó durante millas y enfrentó a los ladrones para protegerlo una vez más.
Mientras Sadou se recuperaba de su lesión, su historia capturó la atención internacional, inspirando nuevas investigaciones sobre relaciones entre especies e inteligencia emocional animal. El santuario ampliado, renombrado como Centro de Vida Silvestre Legado de Sadou, recibió financiación y reconocimiento internacional. 2 meses después, en una perfecta mañana de primavera, Jessica observó desde la ventana de su oficina mientras Sadou realizaba su paseo diario a través de un corral interconectado especial que se había construido tras el incidente. Al otro lado de una partición de vidrio reforzado especial, Spirit trotaba junto a él, igualando su paso al del lobo anciano. Los humanos queremos pensar que somos la única especie capaz de una compasión que supera el instinto, dijo Jessica durante la ceremonia de dedicación del centro. Sadou nos enseñó lo contrario. Nos mostró que la capacidad para la conexión existe en todo el mundo natural, a menudo en lugares donde nunca pensamos mirar. La historia de Sadou y Spirit nos recuerda que la compasión puede surgir en los lugares más inesperados, desafiando a la naturaleza misma. A veces, las conexiones más poderosas se forman en nuestros momentos más oscuros. Si esta historia tocó tu corazón, presiona el botón de suscripción ahora mismo y activa las notificaciones. Compartimos historias de animales inspiradoras cada semana que cambiarán la forma en que ves el mundo. Deja un comentario abajo compartiendo que te conmovió más y ayúdanos a llegar a más amantes de los animales compartiendo este video con alguien que necesite escucharlo hoy.